Yo empecé a trabajar el mezcal en la edad de 11 años. Soy del 1959. Yo empecé en el 71 para allá. Okay. 1971. Empecé yo ya a trabajar con mi papá. Ajá. De ahí fue que nosotros vinimos viviendo y ahí ya me acuerdo yo lo mío. En cual entonces en aquel tiempo no había transporte como hacer llegar el maguey al lugar de destino donde lo íbamos a estilar y todo eso, pues entonces íbamos a cortar al campo y utilizábamos los burritos en aquel tiempo. Los burritos empezamos del 71 para allá, estaba yo chamaquito. Empezamos con los burritos y nos llevamos varios años. No había ni cómo, no había carro, no había ni caminos, no había nada. Entonces, en el 1979 fue que ya nosotros ya poquito mejoramos, no me llevé tanto del 71 al 79, ya de ahí el 79 ya empezamos, ya agarramos un carretón, lo que es las llantas de carreta, ya como ahí ya las tengo en la casa todavía, que no las vimos ahorita, pero pues ahí tengo las llantas que ya se usaba el carretón. Entonces el carretón ya usábamos como si fuera el carro ahorita, usábamos el carretón, le metíamos el maguey y lo jalaba una yunta de toros. Y ya de ahí empezamos pues, que ya vinimos creciendo nosotros para acá, del 79 para atrás para acá. Ya tan como quiera, ya trabajamos varios años con el carretón, acarreando el maguey, sacando, agarramos donde lo agarraba a alcanzar el carretón, donde podía entrar la yunta. Y ya de ahí pues fue donde empezamos nosotros a mejorar para acá. Ya después en el 88 para acá, ya fue cuando ya empezamos a agarrar nosotros unos carritos, aunque carritos viejos. Pero yo ya agarré mi carrito del 78 para acá. Para el 90, que ya era productor de mezcal, no diario pues, porque también no había mucha venta. En vez me iba a trabajar a otro lado, pero trabajamos el mezcal, entonces, pero ya al 88 ya agarré mi carrito y ya empezamos a cargar el maguey con el carrito y era más fácil. Bien, pues ahora estamos con don Beto Ortiz y su hijo Onofre Ortiz, aquí en Bramaderos, Miahuatlán, en donde está su destilería. Ellos son de aquí producen, ya producen los dos y diferencian sus producciones, ya cada quien tiene sus propias producciones aquí. Don Beto, estamos en el horno, que es donde sé que empieza el proceso de producción, después de haber cortado el maguey. Cuéntenos un poquito del horno, pues qué tipo de maguey tiene. Aquí el proceso es de empezar un lote de destilación. Lo vamos a cortar el maguey quizá unos 2 días antes y lo ponemos a recesión, se llama cuando ya está en crudo para acá. Ajá. Se llama recesión. Y entonces de ahí lo dejamos un día para acá y de ahí hacemos el pesado. Ya llevamos aproximadamente 3 días y si nos estamos apurando pues para 3 días hacemos el pesado del maguey o la agave, como se le puede llamar. De ahí cargamos el horno, le metemos leña, le metemos piedra, lo dejamos aproximadamente, le metemos lumbre como las 6 de la tarde, por decir, se nos dura quemando 12 horas. O sea, le mete leña como a las 6 de la tarde. Ajá, lumbre, como las 6 de la tarde. Ok, a eso fue lo que habíamos cuye espadín. ¿Y qué tanto peso le mete a su horno? Pues aproximadamente ahorita le estamos metiendo dependiendo el clima del tiempo. Tiempo bueno como de marzo para adelante nos da más producción. Le metemos 8 toneladas al horno para una producción de 1000 litros. Ahorita estamos en frío, se dilata más para la fermentación, entonces ahorita estamos metiendo 10 toneladas para 1000 litros. O sea, de 8 a 10 toneladas y la diferencia es por el trabajo de la fermentación. Por la fermentación, por el tiempo, por el clima, pues ahorita que está frío.
Ahorita la fermentación es mucho más lenta. Es más lenta, sí. ¿Cuántos días? Bueno, después me van a explicar sobre la fermentación. Pero entonces ahorita está metiéndole 10 toneladas a 10 toneladas, sí. Y lo primero que hace es meter leña. ¿Cómo cuánto de leña? 3 metros. 3 metros. 3 metros cúbicos. Que no la hemos pesado, pues, pero al aproximado 3 metros de leña. Que es leña grande como sí, aquella, como ¿verdad? esa que está ahí, sí. Okay. Como de unas 6, 8 pulgadas por ahí para allá. De ahí para arriba. Y ya que cuando lo tapan, ¿con qué lo cubren después de poner el maguey? Pues metemos, a veces, cartón o petate. Petate. Petate que es hecho de la palma, ¿no? Exactamente. Y después del petate, ¿qué ponen? Pues ya no, nomás tierra. Tierra. ¿Qué arriba. Tanto de tierra? Una capa de tierra. Estamos como de 20 centímetros. 20 centímetros de tierra. 20 centímetros de tierra. ¿Cómo cuántas horas de trabajo implica tapar un horno? Como 5 horas más o menos, pero bien jalados para que no se nos vaya a pasar. Ajá. En 5 horas ya lo tenemos, pero sí sin parar, pues hay que darle. Okay. Desde que empezamos a tirar maguey hasta que lo terminamos de tapar. ¿Y cuánto tiempo dejan el maguey adentro del horno? 3 días, de 3 a 4 días. De 3 a 4 días. Depende del cocimiento, si miramos que está muy caliente el horno, entonces ya lo sacamos al tercer día, y si miramos que está un poquito frillito, entonces ya lo dejamos unos 4 días, sí, hasta 5 días se puede quedar ahí. ¿Y cómo sabes que está cocido o no está cocido si está tapado con 20 centímetros de tierra? Es que ya lo tengo, es que yo vengo y lo chequeo en la tarde, y cuando mi mano soporta lo que no soporta lo caliente que la meto, cuando ya no la aguanto, es que seguro ya está el tercer día. Y cuando ya miro, ya lo voy chequeando y miro que la temperatura va muy lenta, digo, no, pues ya al tercer día, entonces ya lo que hago es también a sacarle una penquita. Le saco una penquita y miro que está un poquito verde, entonces ya lo vuelvo a tapar otra vez, ya mejor lo dejo. Pero sí, luego como a las 24 horas que vengo, ya le voy poniendo la mano y él ya va aumentando su calentamiento para arriba. Ok. Avete visto, bisogna prima affettare sia per la macchina che sia per fatto a mano. Mi diceva, dipende di quello che mi chiede, che mi domanda il mescal, lo faccio così o lo faccio così, con la macchina sia a mano. Per esempio per palenqueros sia fatto a mano, così. Ma dice che ogni volta è molto più difficile trovare gente che vuole fare questo. Perché? Perché è un lavoro troppo duro, troppo forte per macinare più o meno 1000 kg, che è quello che va dentro da una vasca. Queste vasche sono di 1400 litri. Per 1000 kg hanno bisogno di 10 ore con 4 persone solo per 1000 kg. Con la macchina lo fanno in mezz'ora, già che è affettato. Questo è un lavoro troppo forte. Qui sembra un po' più facile perché è spadin, è più morbido, però quando questo si fa con un agave come il guisce, tovasicce, quelli che sono un tronchetto, quel tronchetto è molto duro, è molto più difficile di fare. Diceva, bisogna alzare molto di più la mazza per dare il golpe, no? Il colpo. Poi un'altra cosa interessante che diceva Don Beto è quando vuoi fare la fermentazione, quando fai un mix di agave che porta anche agave silvestre, che non fanno tanto, diciamo, cresce tanto, qui è abbastanza. Fai il pieno fino qui, poi al prossimo giorno metti acqua, fai un mix di tutto, come nel vino, il ramontage, e poi la lasciano lì. Qui, diverso da altri posti, da altri villaggi, sempre mettono le rocche per portare giù la fibra, che così viene una fermentazione molto più forte, più densa. Aquí lo que terminamos de hacer ahorita es la molienda. De la molienda lo metemos a la tina para fermentarlo. De aquí, cuando ya una vez ingresado aquí a la tina, nos esperamos 3 días para que nos da un punto para ponerle agua. 3 días. Al tercer día le ingreso lo que es el agua
y me espero ahorita así como está el clima, me llevo de unos 8 a 20, de 8 a 15 días para que la fermentación para poder destilar una latina. Pero en tiempos de que es de mayo, junio, agosto, la fermentación es más rápida, nada más me llevo 6 días. Al tercer día de la molienda a la tina son 3 días y 5 días para destilar. Pues ya una vez ya lo sacado a los 8 días ya que está mi tina para destilar, para hacer la primera destilación, pues como no le pongo ninguna levadura, es fermentación natural. Ya una vez que está, entonces ya, pues ahorita lo movemos en carreta. Entonces quito mi carga y me la llevo al alambique, lo que es para En la carretilla. En la carretilla que ya lo brinco hacia aquí. Primera destilación, lo lleno en la olla y le pongo su turbante y le prendo fuego. Como a la hora ya empiezo a tener el primer ordinario, que se llama primera destilación. Después, en el primer destilado, lo ingreso a un recipiente de 1000 litros en primera destilación. De ahí lo vuelvo a regresar otra vez, limpio bien mis ollas y lo regreso a la olla cuando voy a hacer la segunda destilación. Y en la segunda destilación es cuando ya lo estoy brincando parejo. Pero segundas destilaciones las haces ya que terminaste todas tus ya que terminé todo. ¿Cuántas tinas de fermentación tienes? Pues son 8. Ok. ¿De qué capacidad son tus alambiques de cobre? 350 litros. ¿Y cuánto tiempo te tardas en hacer una primer destilación? 8 horas. ¿Una primera destilación? Sí. Órale. ¿Para la refrescadera la hacías en la primera o en la segunda? En la primera, porque no se hace segunda. Yo no hago segunda. No, antes no usaba la refrescadera, pero casi no le tomé mucho cuenta porque por los parámetros que ahorita tengo que pasar. No te deja. No me deja. Ajá. Entonces tengo que hacer doble destilación. Ajá. Y ya la de refrescadera, pues esa sí no la uso. Esa que va a hacer. Antes sí se usaba, pero pues ya salía directo. Cargábamos las ollas de lo que es la tina para acá y ya agarrábamos lo que es el mezcal directo pues para allá, pero ahorita por los parámetros ya siempre nos cuidamos más, entonces ahora ya es segunda destilación en todo. La prima distillazione mettono tutta quella fibra che avrà già una percentuale di alcol più o meno di un 4%, mettono fuoco, chiudono questo, la montera, il turbante, il serpentin, si sella, si fa un sello, si fa la distillazione e di questa fibra amara, acida, con una percentuale di 4% di alcol, si prende dopo, saranno, ¿cuántos litros tomas? ¿Unos 40 litros de la primera destilación de tu alambique de 350? No más, ¿verdad? ¿Para qué? Para... En la primera destilación. No tomo nada. No agarro nada más, me voy directo y ya si me caen 5 litros de cordón de bueno, lo regreso a la segunda. No aparto pues para poder... No aparto. De ordinario. Chiche común, ¿cuánto tienes? ¿De chiche? Tienes de chiche? 60 litros de ordinario. 60 de ordinario. De cada olla, a 20, de cada destilador. Como a 25 grados. Okay. Y la segunda destilación, ¿cuánto tiempo te llevas ya que llenaste? 14 horas. 14 horas. Están muy grandes tus alambiques, ¿no? De 12, sí, como de 12 a 14. El espadín ahorita me ando aventando 14 horas más o menos, sí, para poder hacer una segunda destilación. ¿A cuánto tiempo te puede llevar un agave más lento? Más lento, como de 10 horas. De 10 a el más lento. No, porque dice como 20 horas. Espadín. Ajá, como 20 horas. 20 horas. Sí, como 20, lo que es ¿cómo se llama? El jabalí. Es que el jabalí es muy espumoso y su gotita es más lenta.